autor de Hebreos le dice a esta iglesia: miren, señores, los sacrificios que habían sido ordenados por la ley de Moisés, que dicho sea de paso, fueron ordenados por Dios. Dios dio esa ordenanza a Moisés. No funcionan, porque año con año los tienen que hacer. Quiere decir de que la ley no va a cambiar a nadie, ni va a perfeccionar a los santos de Dios. Pero sin embargo, le dice, el sacrificio de Cristo Jesús es tan efectivo que no hay necesidad de hacerlo todos los años. Una vez y para siempre fue entregado en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que trata de decirle el autor de Hebreos: señores, es tiempo de que quitemos nuestra mirada en las religiosas, en la religiosidad, en los ritos humanos, y la pongamos en Jesús, quien es el único autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que usted y yo tenemos que albergar, que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, cuando se ofreció en sacrificio, fue una vez y para siempre. Y que la sangre de Cristo Jesús derramada, así como se derramaba la sangre de esos machos cabríos, de esos corderos y de esos animalitos que la gente año con año llevaba al sumo sacerdote para expiación de pecados, ya la sangre de Cristo hace que eso ya no tenga validez. ¿Por qué? Porque no perfeccionaban, porque no podían lograr lo que Cristo sí logró a través de su único sacrificio. Entonces el autor de Hebreos le está haciendo ver que el sacrificio de Jesús es superior al sacrificio de animales y machos cabríos y de toros, decía, que en nada beneficiaban. Porque la gente llegaba, los espiaban, o sea, los sacrificaban, espiaban sus pecados, pero la gente seguía cometiendo los mismos errores. Mas sin embargo, el sacrificio de Cristo Jesús, que no cubre el pecado, sino que nos limpia del pecado, los usó para perfeccionarnos, para esa esperanza bendita que nosotros tenemos. Por eso vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, verso 18 en adelante. Hebreos 10, 18. Cuando lo tenga, se pone de pie y me da un fuerte amén. Leemos todos juntos la palabra de Dios. Hebreos 10, 18. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vea qué nos ofreció ese sacrificio de Jesús. Aquí viene el autor de Hebreos y nos hace ver esa bendición, esa ventaja, esas recompensas que Cristo nos dio. Vea el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué, iglesia? Porque fiel es el que la prometió. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Padre, venimos delante de ti, Señor, a reconocerte como nuestro único Dios verdadero. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que sea tu señorío siempre gobernando sobre nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor. Que seas tú dirigiendo nuestros pasos, Padre. Que nos des cada día, Dios, por medio de tu Santo Espíritu, la sabiduría necesaria, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad y no conforme a nuestros deseos engañosos. Apártanos, Dios, de todas aquellas cosas que nos apartan de ti y acércanos a aquellas cosas que nos van a acercar más a ti. Espíritu Santo, danos el entendimiento, la iluminación, el discernimiento para entender tu palabra revelada y para saber, Dios, que en ti tenemos esperanza. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos, amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Después de haberles dicho, después de haberles explicado que el sacrificio de Cristo Jesús es superior a los sacrificios de esos animalitos que mismo Dios había instituido como un rito, como una religiosidad, les dice en el 18, pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no expiación, iglesia. Mire qué importante. La expiación era cubrir el pecado. La remisión de los pecados era limpiarnos del pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Ya no tenemos necesidad de venir año con año, presentarnos en el templo, ir donde el sumo sacerdote para que pueda ofrecer o podamos ofrecer ese animalito y que lo puedan sacrificar para expiación de nuestros pecados. Porque eso
queda sustituido, porque el sacrificio de Cristo es perfecto, es una vez y para siempre, porque no cubre el pecado, nos limpia del pecado. La sangre de Cristo, la función que tiene, iglesia, en usted y en mí, es que nos limpia del pecado y de la maldad. Nos hace limpios, aceptos delante de Dios. El pecado siempre, iglesia, nos va a alejar de la presencia de Dios. Porque Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, detesta el pecado. Pero cuando venimos nosotros y le hemos fallado a Dios, venimos y le pedimos a Cristo Jesús que nos lave y nos limpie con su sangre, nos quita esa mancha, esa suciedad, ese mal olor que crea el pecado en el cristiano. Y es que el pecado en el cristiano, iglesia, crea un mal olor. Y eso no es agradable. ¿A cuánto le gusta el mal olor? A nadie. Pero cuando usted está limpio, puro, ¿verdad que hasta se siente mejor? Entonces dice, ya no hay más ofrenda, porque Cristo Jesús pagó por ellos. Vea el 19 y les dice, después de haber hecho este sacrificio, Jesús nos dice, así que hermanos, ya viene a usted que recibió a Jesús en su corazón, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y ahí viene la primera bendición. Cuando hablábamos acerca del templo de Jerusalén, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Les explicaba en las últimas jueves que hemos estado reunidos que el templo se componía de dos lugares. Estaba el lugar santo donde podían entrar todos los sacerdotes que ministraban el templo de Dios de la tribu de Leví, pero estaba el lugar santísimo, pasando un velo, donde estaba el Shekinah, la presencia de Dios, y ahí no podía entrar cualquiera. Ahí el único que podía entrar era el sumo sacerdote, pero no podía entrar así por así. Tenía que seguir un rito de purificación, porque él ofrecía holocaustos por los pecados del pueblo y por sus pecados, porque es imposible que el ser humano no peque. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero después de hacer ese rito, el único que podía llegar allá, donde estaba la presencia de Dios, era el sumo sacerdote. Un lugar tan santo, iglesia, que si el sumo sacerdote no se purificaba, era fulminado inmediatamente por la presencia del Señor. Porque Dios no tolera eso. Pero cuando Cristo Jesús murió, nos dice el 19, léalo conmigo por favor. Así que hermanos, dice, teniendo, mire lo que nos da, libertad, iglesia. Nos da libertad. ¿Y qué es la libertad? Que podemos acceder libremente sin ninguna restricción. Podemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre de Cristo no nos cubre el pecado, sino que nos limpia y nos da esa santidad para poder llegar a la presencia del trono de la gracia de Dios. Todos los que están acá, iglesia, pueden entrar confiadamente, pedirle a Dios directamente lo que hacía el sumo sacerdote. Ya no necesita usted que alguien interceda por usted, porque su intercesor es Cristo Jesús, que dio todo por usted, ofreciéndose en sacrificio puro y agradable delante de él. Ahora usted, y por eso se lo digo, mire, no ande buscando que oren por usted, hombre. ¿Cree que puede orar por mí? Que muchas veces la mente o juegan con nosotros, o nuestra mente se nubla, que creemos que porque el pastor predica, que porque lee la Biblia, va a tener un acceso más completo a la gracia, al trono de Dios, al lugar santísimo. Mentiras, iglesia. Todos la tenemos. Porque el sacrificio no fue solo para los pastores y sacerdotes, fue para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Por eso usted ahora, cuando tenga un problema, no busque que oren por usted, hombre. Es muy probable que usted venga porque se ha equivocado y venga a pedirle a un pastor, pastor, ore por mí, pero es probable que el pastor está peor que usted. Porque somos seres humanos, que nos podemos equivocar y fallamos. Dice, tenemos libertad, iglesia, para entrar a ese lugar santo, donde vamos a encontrar, óigame, Hebreos, allá en el capítulo 4, cuando hablaba de la superioridad de Jesús, decía, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, sino que uno que fue tentado
según nuestra humanidad, pero sin pecado. Entonces dice, entremos confiadamente al lugar santísimo, al trono de la gracia, para encontrar perdón, misericordia y el oportuno socorro. Mire qué bendición más grande tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante cuando le hemos fallado? Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Quiere decir que soy tonto? Oh, los tontos hacen preguntas tontas. ¿Cuántos han pecado hoy? Digan la verdad, porque nos va a caer un rayo en seco. Porque bueno, yo no. ¿Cómo no? ¿Cuántos hemos pecado hoy? Todos. Pero tenemos esa libertad por medio de la sangre de Cristo de acercarnos confiadamente, de llegar y decirle, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia. Ahora viene el 20, dice, de entrar, dice, al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Cristo Jesús entregó su cuerpo, cuando estaba en la cruz del Calvario, en el momento en que Cristo Jesús expiró, es decir, murió, porque era necesario que muriera, porque sin derramamiento de sangre y sin muerte, establecía la ley, no hay remisión de pecado. Dijo unas palabras tan preciosas para usted y para mí. ¿Y sabe qué dijo? Consumado es. ¿Y qué consumó Cristo Jesús ahí? El plan de Dios que tenía desde el principio de la humanidad para salvarnos a usted y a mí. Para que Cristo Jesús, en lugar de que la ira de Dios, que la copa de la ira de Dios cayera sobre nosotros, cayó sobre la humanidad de Él. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo dijo consumado es y entregó su alma, hubo un gran terremoto, las tumbas se abrieron y el velo del templo se rasgó y se partió en dos. Ya no había algo que nos restringiera. Ahora por medio de Él, con libertad, podemos entrar a ese lugar santísimo donde está la presencia de Dios, dice, por medio de su casa. Ve el 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Y vea cómo nos tenemos que acercar delante de Dios, iglesia, porque esto es bien importante. Ponga atención a esto que el escritor de Hebreos y la palabra de Dios nos va a enseñar. Acerquémonos, ¿con qué, iglesia? Con corazón sincero. Con un corazón. ¿Y qué es un corazón sincero? Hay una alabanza del hermano, quizás vamos a ponerla al final, me preguntaba Isaac. Hay una alabanza del hermano Roberto Orellana que se llama Tal como soy. Así es presentarse delante de Dios, tal como es, iglesia. No queriendo engañarlo. A Dios no lo podemos engañar. Por eso yo preguntaba, ¿cuánto hemos pecado ahora? Podemos engañarnos entre nosotros mismos. Yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, pero a Dios no lo engañamos. Y acercarnos con un corazón sincero es reconocer lo que nosotros somos delante de Él. En ese lugar santísimo llegar, Padre, tú me conoces, tú sabes las debilidades que hay en mí, tú sabes las luchas, los pleitos que yo tengo en mi interior que no me dejan acercarme a ti. Porque si hay algo que Dios sabe, todos los que están acá, iglesia, es lo que tenemos en nuestro corazón. Dios escudriña los corazones. Qué bueno es cuando una persona llega de una manera sincera a usted y le habla y se derrama delante de usted y le dice, mire, sí, yo la he regado. No es cierto que usted se siente hasta conmovido de decir, wow. ¿A cuánto alguien le ha hecho daño alguna vez? A muchos nos han hecho daño. Llega una persona a pedirnos disculpas con un corazón sincero. Usted sabe cuando está hablando sinceramente y cuando lo está diciendo solo por decir. Y así es Dios, dice, acerquémonos con un corazón, como iglesia, sincero. La próxima vez que usted vaya en oración, reconozcamos delante de Dios lo que somos, iglesia. Él nos va. Si usted y yo le empezamos a decir a Dios, pero como aquel que estaba el fariseo, ¿verdad? Y estaba el hombre religioso, el fariseo y el publicano.
El fariseo le decía al publicano en la oración en el templo: te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador publicano que oprime a su pueblo con los impuestos, que hace esto y que hace lo otro. Y el publicano, dice Jesús cuando le enseña a los discípulos, no paraba de darse golpes en el pecho, reconociendo lo malo que era él, reconociendo que oprimía a su pueblo. Y la enseñanza de Jesús, ¿cuál fue, iglesia? De cierto os digo que el publicano salió de aquí mejor que el fariseo. Porque muchos nos damos grande. Mire, aquel que más juzga y el que más aires de grandeza y de santidad se da en el Señor es el que peor anda. Hoy se lo decía a una persona: mire, porque a mí tengo la suerte que me van a poner en mal, y hay veces con mentiras. Y me dijo esta persona: ¿y que usted no me dice lo que hacen ellos? Yo no. Primero, yo no soy Dios para juzgarlos a ellos. Si yo no los puedo perdonar, no los voy a juzgar. No tengo el derecho de quererlo hacer. Pero esa persona que me fue a poner en mal a mí, cuando predica, no deja de predicar y hablar en mal de la esposa. Que esta vieja aquí, que esta vieja allá, tendencias que se dan. Es mejor llegar reconociendo lo que es. Acerquémonos, dice, con un corazón sincero. Porque cuando nos acercamos, iglesia, con un corazón sincero de Dios, delante de Dios, salimos perdonados. Pero cuando llegamos con aquellas ínfulas de grandeza, vos sabés, Señor, que yo no te peco, que voy a comprar un plato de gallina, de sopa de gallina, para que hagan tu iglesia. Ves todas las cosas que hago. Ay, hermano. Pero cuando usted llega y le dice: Padre, me equivoqué. Pero eso le decía esa alabanza de Roberto Orellana: reconozco, Señor, pequé, dice. Tal como soy, vengo delante de ti. Y esto es un corazón sincero. ¿Y qué más dice? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Y qué certidumbre? Algo que usted le va a dar certeza, iglesia, que lo que usted va a hacer es encontrar ese perdón, esa gracia, esa misericordia derramada sobre su vida. Creyendo que si usted va delante de Dios y usted se pone a cuentas con Dios, usted está a cuentas con Dios y que Dios le ha perdonado. Esa es la certidumbre de fe. Hace años yo les predicaba un sermón a los hermanos de allá de Jiquilisco, que la ve, baja tu bulto, le ponen. O los tlamemes ¿quién sabe lo que son tlamemes? Vamos a ver quién estudia idioma nacional. ¿Usted sabe qué es un tlameme? ¿Qué era un tlameme, hermano? Una carga, va. Vamos delante de Dios cargados, porque somos pecadores malos y Dios sabe que lo somos, y le pedimos perdón a Dios, pero no tenemos la certidumbre de fe de que Dios nos ha perdonado, y salimos todavía con las cargas de los pecados. Y hay quienes somos tan campeones que le pedimos perdón a Dios como 50 veces por el mismo pecado. Eso no es certidumbre de fe. Certidumbre de fe es que yo voy a llegar con mi corazón sincero a pedirle perdón a Dios, reconociendo lo que yo soy, y que voy a salir reconciliado con Dios. Porque la palabra de Dios en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Entonces, cuando usted entra con certidumbre de fe, derrama su corazón delante de Dios, que ya no necesita que alguien más interceda por usted, usted tiene que salir convencido que Dios lo ha perdonado. Eso sí, con un deseo sincero de no volverle a fallar, porque ya vamos a llegar a esa parte que dice: el que peca deliberadamente. Yo le decía a los servidores, esa parte a mí me daba cierta ñáñara. ¿Sí sabe qué es ñáñara, va? Así como hacía el doctor Chapatín, pues me da cosa, ¿sí? Porque cuanto más castigo, dice, creéis que va a recibir el que pisoteare la sangre de Cristo. Meditando y estudiando en Hebreos toda esta semana, he llegado a la conclusión que eso no me debe dar ñáñara ni temor. Eso me debe motivar para cada día ser mejor para Dios. Que lo tengo que hacer por respeto. O sea, no tengo que dejar de hacer eso porque Dios me va a castigar. No, tengo que dejar de hacerlo porque voy a respetar a Dios. Y lo voy a respetar con mi vida, con mi testimonio. Entonces usted tiene que entrar confiado, iglesia. Que si usted entró con un corazón sincero, se puso a cuenta delante de Dios, Dios lo ha perdonado. Vea, siga conmigo el 22 porque tiene mucha enseñanza el 22.
Purificados, dice, los corazones de mala conciencia, iglesia. Iglesia, donde salen las cosas malas del hombre son del corazón. De ahí viene todo. Por eso Jesús les enseñaba y les decía, cuando los fariseos, los religiosos llegaron y le decían: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Porque para un religioso de esa fecha, comer con las manos sucias, eso era abominación, hermano. Era un rito de purificación que se tenía que lavar. Mire, primero jabón de cuche, luego rinzo, después un poquito de jabón de olor y por último alcohol gel. Tenía que estar con las manos bien aseadas, porque si comían con las manos sucias, la ley de Moisés decía que eso era malo. Entonces, cuando los discípulos de Jesús y él comía sin lavarse las manos, los llegaron a decir los fariseos: ¿por qué comen así tus discípulos? ¿Por qué no guardan las costumbres de Moisés? Y Hebreo nos ha enseñado que Jesús es superior a Moisés. Y Jesús les dijo: lo que entra en el hombre no contamina al hombre, porque después que se lo come va a la letrina y lo desecha. Lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Por eso les dice Hebreo: señores, purifiquen ese corazón de malas conciencias. ¿Y qué es eso? De aquellos malos deseos, de aquellos malos sentimientos, aquellos malos pensamientos que surgen de ahí, donde nos queremos vengar, donde queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Purificados vuestros corazones de mala conciencia, de aquellas cosas que nos van a alejar de Dios. Porque cuando purificamos nuestros corazones, ¿de dónde salen las guerras? ¿De dónde salen las malas intenciones? De vuestro corazón. Por eso Jesús les dijo: sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Y manar es que de él sale la vida. Pero ¿qué sale de nuestros corazones? ¿Salen malos deseos de venganza? ¿Salen malos deseos de resentimiento? Donde queremos nosotros tomar la justicia por nuestras propias manos, cuando más adelante nos va a enseñar la palabra de Dios en hebreo, que les dice: mía es la venganza, dice Jesús. Usted cálmese, purifíquelo. ¿Y cómo lo va a purificar el corazón, iglesia? Primero, siendo sincero. Segundo, sacándose esos malos deseos, confiando usted en Dios. A mí, en lo personal, se han burlado de mí, me han hecho un montón de cosas, y por muchos años albergué esos deseos de venganza en el corazón. Hoy, cuando veo a la persona que me estafó, risa me da, porque viste como que es chavorruco. ¿Ya ves cómo los chavorrucos? ¿Quién te dice? Ya, voy a cumplir 52 años este mes. Imagínese que yo venga con unos pantaloncitos bien apretaditos, punteyuca, con unos zapatos tenis bien así. Sí me pongo tenis, pero normales para mi edad. Esos son los chavos rucos. Yo me río porque lo hago hasta con la gorra y venga con la gorra para atrás, imagínense. Yo albergué mucho tiempo el mal deseo. Y dice la palabra de Dios: purifique su corazón. Saque todo eso, iglesia, que no le permite tener paz. Saque todo eso que no le permite ser feliz en las cosas de Dios. Saque todo eso, iglesia, que por muchos años nos ha robado el gozo. Nos ha hecho ser cristianos con una vida miserable, con una vida que andamos siempre con raíces de amargura, pensando y profiriendo solo lo peor para los demás. Déjelo. Al final, Dios le da la razón y Dios es justo y se la da al que la tiene, iglesia. Por eso les dice: purifiquen esos corazones. Y vea qué más dice la palabra de Dios: y lavados los cuerpos con agua pura. Esa limpieza total delante de Dios, esa limpieza que agrada a Dios. Le decía hace un ratito: ¿a cuántos les gustan andar hediondo? ¿Cuántos alguna vez han andado hediondo así de sudor que parecen machos asoleados, cabros asoleados? Y llega uno donde la esposa y lo abraza, y la esposa por... ¿verdad? Mira, huele, me va cayendo. Y la mujer dice: no ole, pero no huele la vieja. Solo le hace como que está así, pero no sé. Porque es desagradable, ¿o no? Pero cuando usted está limpio y aseado, eso es lo que le ha purificado. Estar sin esas cosas que nos alejan de Dios.
Y vea que más nos dice la palabra de Dios en Hebreos para cerrar. Y esto es muy importante, iglesia. Esto es muy importante y con este versículo quiero cerrar. Mantengamos firme, sin fluctuación, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. ¿Y qué nos dice acá? ¿Cuántos han visto cristianos veleta? ¿Saben lo que es una veleta? ¿No saben lo que es una veleta? De verdad que ya estoy viejo yo. Antes ponían unas cosas para ver el aire, ¿dónde soplaba? No sé, si tu hermana Julia, sí, ¿verdad? Y cuando daba el aire, la veleta empezaba a soplar para un lado, y si el aire le daba al otro lado, empezaba a soplar para el otro lado. Hay muchos cristianos veletas, a donde le da la corriente de aire, ya ve el bruto. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Mantenerse firme sin fluctuar, hermano, es estar seguros, pero bien seguros que usted y yo hemos sido llamados a la fe verdadera. Porque los bautistas no nos debemos de jactar de una religión, no, iglesia. Los bautistas nos debemos de jactar que tenemos fe. Y sin fluctuar, iglesia, es que no importa lo que suceda, yo me voy a mantener firme. A mí no me va a mover ningún viento de corriente de doctrina falsa. Yo sé en quién he creído. Porque si Dios me prometió, la palabra me está enseñando ahí que fiel es el que me lo prometió, esa esperanza en la que yo he creído, iglesia. ¿Y cuál es esa esperanza? Que un día voy a estar en una eternidad con Jesús. Y que si Él dijo que va a estar conmigo y que no me va a dejar, yo le voy a creer a Él. Aunque vea las cosas difíciles, yo le voy a creer a Él. ¿Por qué? Porque si es un Dios que fue capaz de entregar su vida por mí, en esa cruz del Calvario, sufrir todo lo que yo tuve que haber sufrido, ¿usted cree que lo hizo para destruirlo o para acabárselo? No, iglesia. Lo hizo para darle una esperanza bendita. ¿Y cuál es la esperanza? Que algún día vamos a estar en la presencia con Él. El sacrificio de Jesús nos hizo hijos de Dios. Así dice Juan 1:2. Pero algo bien importante, nos hizo hermanos de Jesús. Y nos hizo, dice, herederos y coherederos de todas esas bendiciones futuras. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer, confiar, mantenerme firme. ¿Por qué? Porque si Dios lo prometió, la palabra me enseña que Él es fiel. Y alguien fiel es alguien que no se echa para atrás, que cumple lo que promete. Den un aplauso al Señor, vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, porque hasta acá tu palabra nos ha enseñado, Padre de los cielos, que podemos tener ese acceso directo, Señor, a ese lugar santísimo.